Bueno, eh, ok, vamos a trabajar sobre estos casos o sobre estas preguntas. En realidad ha de ser un falso y verdadero esto, ¿verdad? Y luego si queda alguna duda sobre lo que vimos ayer también lo podemos revisar adicionalmente, ¿verdad? Bueno, lo primero, dice, las causas de justificación son permisos o autorizaciones que concede la Constitución Nacional, que es la ley suprema. A ver, las causas de justificación están descritas en el Código Penal, no en la Constitución como tal. Pero, quiero abrir la Constitución. Eso es lo que estaba mirando hace rato. Es importante que ojeemos este tipo de cosas porque siempre uno se encuentra con sorpresitas. Derecho a la vida, la tortura y otros delitos. Artículo 5. La calidad de vida, derecho a un ambiente saludable. Sí, tiene que ser. Privación de libertad, la detención de arresto, no. Privación de libertad. Estoy leyendo hermano la Constitución Nacional a ver si no hay nada. Nadie podrá hacer justicia por sí mismo. Los derechos procesales. El objeto de las penas, la reclusión de las personas, la libertad. Y no. Yo marcaría esta respuesta como falsa. La libertad del ejercicio. Yo marcaría esta premisa como falsa, ¿verdad? Las causas de justificación penal son permisos que en este caso están establecidos no en la Constitución, sino en el Código Penal, en la Ley 1160. Yo respondería así a esta pregunta, justificándola de esa forma, ¿verdad? En el artículo 19 y 20, a ver, creo que alguien levantó la mano o escribió algo en el chat. Vamos a mirar. Ana, te escucho. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Ana? Bien, yo entiendo eso como que está en el artículo 14, en el punto, o sea, en el numeral 4, Vamos a mirar. donde dice, sí. De la retroactividad de la ley. No, 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 del código. Ah, del código. No, esto está Sí, en el sí, sí, artículo perdón. 19 y 20. A partir del 18 Sí. hasta el artículo 25 son todas causas de Eh, justificación. mm, sí y no, pero sí, en general sí. Está bien tu Sí, respuesta. Está bien tu respuesta. sí, En sí. Sí, yo general, creo que las causas de así, justificación penal están descritas. Vamos a ver mi código. en el código penal, sí, así mismo. Gracias, profe, eso nomás. Dale, Gracias. dale. A ver, desde el artículo 19, el error de tipo no es una causa de justificación penal. ¿La legítima defensa es una causa de justificación penal? Sí. ¿El estado de necesidad es una causa de justificación penal? También. ¿El error de prohibición no es una causa de justificación penal? El trastorno mental tampoco. El exceso por confusión o terror sí es una causa de justificación penal y la inexigibilidad de otra conducta también es una causa de justificación penal. O sea, los artículos 19, 20, 24 y 25 son causas de justificación penal descritas en el Código Penal, no en la Constitución Nacional. Eso como primer punto sobre esta pregunta número, o sea, sobre este enunciado, ¿verdad? Profe, discúlpame que te interrumpa. Sí, te escucho. Eh, pero vos sabés que el profesor nos dijo que es desde el artículo 18 No, hasta, está mal. porque error sobre circunstancia del tipo legal es un error de tipo, ¿verdad? Que afecta a la tipicidad. Sí, y el error de ¿Verdad? tipo no es una causa de justificación. Que dice, no actúa con dolo el que al realizar el hecho obrara por error o desconocimiento. Tipo, se ampara en una causa de justificación, porque hace algo, comete un hecho doloso, vamos a decirle, pero
se ampara otra en la causa de justificación porque obró por error o por desconocimiento de un elemento constitutivo del tipo legal. El error de tipo lo que significa es que no se configura la conducta descrita en el código. Cuando vos te referís al error de tipo, primero tenemos que definir qué es el tipo. Y el tipo es el modelo de conducta descripto. Cuando vos hablas de tipicidad o de tipo, el derecho penal te habla de un tipo objetivo, que es la conducta descrita en el código, y por otro lado hablamos del tipo subjetivo, o sea, la motivación de la víctima. Esa conducta está descrita en el código, por lo tanto existe tipicidad objetiva. ¿Cuál fue la motivación en la conducta? ¿Fue intencional o fue accidental? Si fue intencional, estamos ante una conducta dolosa. Si no fue intencional, estamos ante una conducta culposa. O sea, el error de tipo eventualmente es la no configuración del hecho punible objetivamente tal cual está descrito en el Código Penal, ¿verdad? Una causa de justificación, como bien lo dice su nombre, es un permiso eventualmente que otorga la ley para provocar un mal o un hecho antijurídico, pero con una necesidad o con una justificación justamente, ¿verdad? Ya sea en legítima defensa, en estado de necesidad, por confusión o terror o ante una inexigibilidad de otra conducta. Esa es mi apreciación respecto de las causas de justificación penal. Bajo ninguna circunstancia, creo yo, la minoría de edad es una causa de justificación penal, ¿verdad? Que un menor de 13 años mate a una persona no significa que está justificada penalmente, lo que implica es que no es reprochable por la condición de niño, por lo cual se determina la imputabilidad, en este caso del autor, ¿verdad? Eso es lo que dice respecto del artículo, por ejemplo, este que es el 21, ¿verdad? El trastorno mental tampoco es una causa de justificación, ¿verdad? No es que porque estoy loco yo puedo hacer lo que quiera. Lo que eventualmente determina el trastorno mental es la irreprochabilidad del autor. O sea, cuando vos analizás la teoría del delito, lo que estás analizando son cuáles son los elementos que constituyen un delito. ¿Y cuáles son los elementos que constituyen un delito? Por un lado, o inicialmente tenés a la tipicidad, el modelo de conducta. Por otro lado, tenés a la antijuridicidad, cuando ese modelo de conducta lesiona un bien jurídico y no se encuentra amparado por una causa de justificación penal. En tercer lugar, tenemos a la reprochabilidad. O sea, lo que primero tenemos que preguntarnos al estar ante un hecho punible es si hay o no conducta. Si existe conducta, tenemos que determinar si esa conducta es activa, como disparar un arma, u omisiva, como dejar que alguien muera en la calle de hambre o que muera en la calle desangrado. Esas son conductas omisivas. Lo segundo que tenemos que hacer es determinar, si somos jueces, por ejemplo, o abogados, es si ese modelo de conducta activa o omisiva está descrito dentro del código. ¿Para qué? Para determinar si se configura el primer elemento del hecho punible, que es el de la tipicidad. Si el modelo de conducta no está descrito en el código, esa conducta es atípica, por lo tanto no es punible, no es que está justificada, no es punible directamente. Si esa conducta o si ese modelo de conducta objetiva y subjetivamente está descrito, podemos decir que estamos ante una conducta típica. Objetivamente, porque concurre la conducta, se contrasta el hecho con la norma, se subsume
y se puede determinar que eso que él hizo está descrito en el código. Si eso que él hizo está descrito en el código, se determina que existe tipicidad objetiva. Si podemos determinar la motivación del autor, vamos a poder entender si existe la tipicidad subjetiva. Si no, hay error de tipo. No se configura el tipo tal cual subjetivamente expresa el código. Hay que recordar que el Código Penal sanciona eminentemente las conductas dolosas y por excepción a las culposas cuando así lo dispone de manera expresa. Por eso es que encuentran muchos artículos que dice el que culposamente o el que mediante culpa. O sea, lo que te quiere decir el código es que la construcción legislativa del código está asentada sobre la base de conductas puramente dolosas. También castiga a las culposas, pero para eso lo debe de manifestar de manera expresa. Estoy castigando también las conductas culposas. Ahí cumplimos el elemento de la tipicidad. La antijuridicidad se determina a partir de la lesión a un bien jurídico. ¿Ese modelo de conducta lesiona a un bien jurídico? Sí. ¿Ese modelo de conducta está amparado por alguna causa de justificación penal? No. Entonces esa conducta típica es antijurídica. Yo le maté nomás a Miguel de Honda, porque estábamos jugando baraja y me enojé con él. No tengo justificación para haber hecho lo que hice. Ahora, si le maté a Miguel en un contexto en el que él estaba atentando contra mi vida y ese peligro era presente, o esa agresión, mejor dicho, era presente, esa agresión era presente, ahí sí me encuentro justificado yo penalmente para cometer un hecho antijurídico que vaya a defender mi bien jurídico, por ejemplo, mi vida. Esa sí es una causa de justificación penal. Por eso es que yo sostengo que los artículos 19, 20, 24 y 25 sí son causas de justificación penal. Cuando hablas del artículo 21 o del artículo 23, estos artículos operan respecto de la reprochabilidad del agente o del sujeto activo o del autor, como quieras llamarle. Eso es importante. Yo sé que hay docentes y me tocó que le meten nomás y todo acá hasta acá es tal cosa. Y la verdad que no tanto, ¿verdad? Siempre duden de lo que yo les digo, duden de lo que dice el docente. Lean, escuchen diferentes campanas, eso les va a enriquecer mucho. Profe, Señor, en la Constitución Nacional, en el artículo 15, habla de que se garantiza la legítima defensa, pero como habla de una de las causas, nomás yo creo que no es suficiente como para sí, responder como que tiene primero, por ¿verdad? eso justamente estaba buscando en la Constitución a ver si decía algo. Porque yo no soy muy bueno en la Constitución, pero dice prohibición de hacer justicia por uno mismo. Nadie podrá hacer justicia por uno mismo sin reclamar su derecho con violencia. Se garantiza la legítima defensa. Sí, acá habla en plural. Las causas de justificación, dice, ¿verdad? Y cuando dice las causas, tenemos la legítima defensa, estado de necesidad, exceso por confusión o terror o inexigibilidad de otra conducta. Esos son permisos que se conceden en el derecho penal. ¿Cierto? La base está en la Constitución, eso es cierto. Pero las causas como tales están descritas en el Código Penal. Yo marcaría esto falso y pondría, están establecidas las 4 causas de justificación penal en el Código Penal, Ley 1160. Bueno. Profe, Señor, esa es una pregunta ambigua, profe. Yo puedo entender así. también se Y puede. que, o sea, ¿y cómo el profesor puede tomar esa respuesta si es ambigua la pregunta del profesor? Por tu respuesta.
Si va orientado a lo que más o menos él está creyendo o él está pensando que es la respuesta válida. En la forma en la que vos justificás. Si vos le decís, su pregunta pues es en plural, ¿verdad? Dice, las causas de justificación son permisos o autorizaciones. Y todas ellas, los permisos y autorizaciones que yo cité, 19, 20, 24 y 25, están descritas en el código, no en la Constitución. Cierto, hay una causa de justificación, o por lo menos lo que se garantiza es el derecho a la legítima defensa que está amparado en la Constitución. Eso es cierto. Pero las causas como tales están descritas en el Código Penal. Por eso a la hora de justificar hay que justificar bien, ¿verdad? Y determinar, falso. Las causas, y pueden poner las 4 causas de justificación penal, artículo 10, no hace falta que escriban, artículo 19, 20, 24 y 25, se encuentran descritas en el Código Penal. O sea que citar. Los artículos 19, Sí. 20, 24 y 25 están descritas en el Código Penal. Esa es la respuesta que le va a dejar ver al docente, este muchacho, esta muchacha estudió. Bueno, Gracias, profe. de nada, papá querido. Vayamos a la segunda. La pena patrimonial puede ser sustituida por una pena privativa de libertad mínima de 3 meses. Esto tiene que estar en el código. Yo creo que sí, pero vamos a buscar en el código. Tenemos que buscar en el apartado de las penas. Tenemos que irnos a la pena patrimonial. ¿Se acuerdan que ayer vimos 3 tipos de penas ahí? Principales, después estaban las penas complementarias y las penas adicionales. Acá hablamos específicamente de la pena patrimonial, que es una pena complementaria. Vayamos a la pena patrimonial. Vamos a mirar. Artículo 57, profe. Eso era, papá querido. Bien ahí. Vamos a leer juntos. Dice, junto con una pena privativa de libertad, que es una pena principal, mayor de 2 años, se podrá ordenar, cuando ello sea expresamente previsto por la ley y de acuerdo con lo previsto en el 65, el pago de una suma de dinero, cuyo monto máximo será fijado en consideración al patrimonio del autor. O sea, no le puede obligar más a pagar más allá de lo que él podría hacerlo, ¿verdad? En la valoración del patrimonio no serán incluidos los beneficios sometidos al comiso. El comiso es cuando se te quita lo que tenés, tu patrimonio. En los casos en los que no sea posible el pago inmediato, se aplicará lo dispuesto en el 93. Una pena patrimonial que quedare sin pago podrá es una palabra, será, no es podrá, será es. Una pena patrimonial que quedare sin pago será, o sea, es mandatorio, sustituida por una pena privativa de libertad no menor de 3 meses ni mayor de 3 años. La duración de la pena sustitutiva será determinada en la sentencia. Entonces la respuesta es verdadera. Verdadera. ¿Dónde está la justificación? En el artículo 57, como dijo el compañero, en su inciso cuarto. Ahí está la respuesta. Es verdadera la sentencia esta, ¿verdad? O sea, el enunciado es correcto. Y acá se dan cuenta que hay un error, por ejemplo, ¿verdad? Porque ¿qué dice tu artículo 38, 37? Que la pena mínima es de 6 meses y acá te dice que es 3 meses. ¿Se dan cuenta cómo hay una incongruencia en el Código Penal? Pero bueno. Señora. ¿Qué tal, profe? Disculpame, me sentí mal nomás y me tuve que retirar. Ustedes están en la B, ¿verdad? Estamos en la B, así mismo. ¿Puedes repetir, profe, porfis? ¿La B? Sí. Sí, la respuesta es verdadera, o sea que el enunciado es verdadero. Bueno, gracias, profe. Sin problema. La C dice, los instigadores son partícipes y los cómplices son participantes. A ver, ayer habíamos hablado también de esto. A ver, cuando hablamos de los participantes, me estoy refiriendo al autor y a los partícipes. Y cuando me refiero a los partícipes, me estoy refiriendo al cómplice y al instigador. El cómplice y el instigador son formas accesorias de actuar
en la comisión de un hecho punible. Una forma principal de actuar en la comisión de un hecho punible es en la calidad de autor. Entonces, ¿el instigador es partícipe? Sí. El cómplice también es partícipe. Esto es importante. Acá el enunciado es falso. La justificación correcta sería: el autor y los partícipes son participantes, barra. El instigador y los cómplices son partícipes. Esa es la justificación. Así la tienen que poner. Bueno, eso respecto a la respuesta 3. Eso en el artículo 14, inciso 9 y 10 explica, bro. Perfecto. Vamos al artículo 14. Acá dice... Acá está. Justamente. Participantes, el autor y los partícipes. Partícipes, los instigadores y los cómplices. Muy bien, excelente, mi requerido. Inclusive pueden poner eso, ¿verdad? Así si... ¿verdad? Métanle ahí pónganle artículo 14, inciso 9 e inciso 10. El profesor ya va a saber qué dice ahí. Es una forma también de responder. Según el sistema de doble vía, esta es una cuestión así recontra discutible, pero vamos a lo que dice el libro. Eso es lo que estaba leyendo hace un ratito, antes de empezar la clase. Según el sistema de doble vía, las penas atienden al futuro y las medidas al pasado. El enunciado es falso. Las penas son las que miran al pasado, ¿verdad? Porque ¿qué es lo que hace la pena? Castiga un hecho pasado. ¿Qué es lo que hace el juez cuando te condena? Cuando te aplica una pena, una medida. Mira al pasado. Mira lo que hiciste. Eso es lo que hace la pena. Mira hacia atrás. Y en base a lo que hiciste en el pasado, te aplica un castigo presente. En cambio, las medidas miran al futuro. Miran cuán peligroso sos. Y por eso es que, atendiendo a tu nivel de peligrosidad, te mantienen privado de tu libertad. Ayer un compañero decía, en los juicios de los integrantes del EPP, a la mayoría se le dio medidas de seguridad. ¿Por qué se le dio medidas de seguridad? Porque son altamente peligrosos. ¿Qué se está mirando? El futuro. Estamos mirando lo peligrosos que podrían llegar a ser. Entonces las penas miran al futuro. Perdón, las medidas miran al futuro y las penas miran al pasado. Este enunciado es falso. ¿Sí? Las penas miran al pasado y las medidas atienden al futuro. Si quieren la respuesta, si quieren leer el contenido, muy interesante. Yo les digo, ya sé que rinden el jueves, ¿verdad? Pero cuando rindan todos, lean. A partir de la página... Hasta suena poético, profe. Sí, interesante. Pueden mirar en la página 729 en adelante del libro de Kennedy. Pueden mirar, pueden leer. Tómense un tiempo. Señor. Quiero hacer una consulta, pero este tema de las medidas Sí. no se refiere lo antecedente o la conducta que tiene el criminal. Y todo eso se determina en la pena. A la hora de aplicar una pena. No, en cuanto a la medida, te digo yo. Sí, la medida mira la peligrosidad. La medida por eso la medida lo que hace es amplía la base de privación de libertad de la pena. Cuando el juez analiza un hecho punible o analiza si existe hecho punible y analiza la aplicación de una pena, ¿qué mira? Lo que vos hiciste en un pasado. La medida lo que mira es tu nivel de peligrosidad. ¿Cuán peligroso podés ser en el futuro? Y por eso, como sos muy peligroso, te voy a tener más tiempo privado de tu libertad. Por eso les digo, es un tema muy interesante. A partir de la página 729 en adelante, pueden ir leyendo, ¿verdad? Más adelante o mañana.
cuando puedan, Profe, ¿verdad? ¿esto qué bolilla sería para ver si es que tenemos en el otro libro? Y este está, no sé, este es el libro de Kennedy. eh, Porque yo tengo acá esta, esta es la tercera edición del año 2023, la lección 19 es. lección 19. Sí, Repito. bueno. Eso La respecto, medida 727 dice. sí, en Medidas, adelante. ¿es verdad, profe? Sí, ese ya es. Así mismo. 727 dice en nuestro libro. En adelante. Sí. Bueno, pasemos a la E. Dice, la pena es la privación o restricción de bienes jurídicos, impuesta conforme a la ley por los órganos jurisdiccionales competentes al culpable de una infracción penal. ¿Verdadero? Esta es la típica definición de la pena, ¿verdad? Cuando se te priva de la libertad, se te está privando de un bien jurídico que es el de la libertad. Cuando se te obliga a pagar una pena de multa o una composición, se te está eventualmente también privando de un bien jurídico que es el del patrimonio. Entonces, el concepto es correcto, ¿verdad? La pena siempre es la privación de un bien jurídico, ya sea la libertad o el patrimonio, conforme a lo que establece la ley, artículo 1 del Código Penal. ¿Por quién? Por un órgano jurisdiccional competente, o sea, un juez penal. ¿A quién? Al culpable de una infracción penal. O sea, haber alterado eventualmente o haber cometido una conducta que es considerada punible, ¿verdad? Esto está correcto, verdadero. Vamos a la F. El hecho punible es la conducta típica y no está amparada por una causa de justificación. Al menos está incompleto el enunciado, ¿verdad? El hecho punible es o está comprendido por una conducta típica no amparada por una causa de justificación antijurídica, la cual es reprochable. Esa sería la respuesta correcta, ¿verdad? Yo respondería falso, ¿verdad? ¿Por qué? No porque esté mal el enunciado, sino que porque está incompleto. Quedó como a mitad de camino el desarrollo del concepto completo. Para que pueda existir hecho punible, tienen que concurrir los elementos del delito: tipicidad, antijuridicidad, reprochabilidad. Entonces yo marcaría falso. Respuesta parcialmente correcta. El hecho punible está determinado a partir de la concurrencia de los elementos, los cuales son la tipicidad, la antijuridicidad, la reprochabilidad, que tiene como consecuencia la configuración del hecho punible. Yo respondería de esa forma. En el artículo 14 está, profe. Profe, Vamos a mirar el artículo 14. ¿Qué se inciso puede es, mi rey? responder, se puede responder del otro lado también, porque esa definición en realidad corresponde a hecho antijurídico en el Exacto. artículo 14. Ahí está, mi rey. Hecho antijurídico. Acá está. La conducta que cumpla con los presupuestos del tipo legal y no está amparada por una causa de justificación. Sí. Esto es un hecho antijurídico, no es un hecho punible. Bien, excelente la apreciación. ¿En qué artículo es ese? Artículo 14, inciso 4. Ok, gracias. Excelente. Esa respuesta que diste es mucho mejor. Cambio mi respuesta, pondría tu respuesta. Bueno. Falso entonces, artículo 14, la respuesta, inciso 4. Esta respuesta, este enunciado, la G, hace rato le miré. El conocimiento de la antijuridicidad es un elemento de la reprochabilidad. No logré entender del todo.
eh, debería revisar esto. Debería revisar y entender a qué se refiere exactamente. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar esta respuesta y voy a buscar, voy a leer y voy a buscar a qué se refiere exactamente eh, para poder responder adecuadamente, ¿verdad? Y eventualmente les reenvío un audio a través de Miguel o algo así para que lo puedan tener. Porque la verdad que Profe, no sé. Señora, no sé si le sirve. Yo llegué a notar en clase que el profesor puso que es la reprobación basada en la capacidad del autor de conocer la antijuridicidad, que eso sí, vendría a ser la reprochabilidad. sí, Y sí, más o menos algo así, dice el conocimiento de la antijuridicidad es un elemento de la reprochabilidad. sí, está bien, es correcto. La reprochabilidad pues está comprendida, o sea, ¿qué es lo que es la reprochabilidad? ¿O quién es el reprochable? Aquella persona que entiende, dimensiona, comprende lo que está haciendo. Ese es el sujeto reprochable. Por eso un menor de 13 años no es reprochable. Por eso una persona con un trastorno mental no es reprochable. Porque no conoce, no sabe lo que está, no entiende lo que está haciendo. No se representa en lo que está haciendo. ¿Verdad? Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es mi duda? ¿Cuál es mi duda? Cuando habla de conocimiento de antijuridicidad, existe un tipo penal, por ejemplo, un tipo penal muy complejo, ¿verdad? No sé, como el lavado de activos o por ahí la condición de participante o de cómplice, un hecho punible, por el cual vos no conocías la antijuridicidad del elemento, pero igual sos reprochable. O sea, vos no podés alegar desconocimiento de la ley, ¿verdad? Vos no podés alegar, yo no sabía que eso estaba prohibido. Por ejemplo, nomás, ¿verdad? Le doy un ejemplo. Es muy rebuscado lo que estoy diciendo, pero le doy un ejemplo. Quemar basura es un delito ambiental. Yo no sabía, tengo que ser honesto, yo no sabía que quemar basura era un delito ambiental. Pero yo soy reprochable. Pero yo no sabía. Entonces, por eso es que quiero leer bien para poder responder con propiedad, ¿verdad? Profe, Señor, para mí es verdadero si lees en el inciso 5 del artículo 14, así mismo prácticamente está. vamos a mirar mi rey querido. Mirar. Inciso 5 Profe, dice. mientras podrías pasar Sí, las primeras preguntas, por favor, si puedes poner un ratito, quiero mirar algo. ahí. Tania, el material está en tu privado. Ah, ok, gracias. Reprobación basada en la capacidad del autor. Sí, es parecido. Vamos a mirar. Reprobación basada en la capacidad del autor de conocer. Acá está. Sí, acá hablamos de capacidad. Cuando hablamos de capacidad hablamos de la idoneidad de conocer, ¿verdad? Solamente que acá la respuesta, o sea que el enunciado es muy acotado. Es cierto lo que decís, ¿verdad? Tiene mucho que ver con la reprochabilidad, el conocimiento de la antijuridicidad. Pero justamente la palabra es lo que a mí me hace dudar, el término que utiliza el enunciado. El término del Código Penal habla de la capacidad para conocer la antijuridicidad. Acá habla del conocimiento directamente de la antijuridicidad. Solamente mi duda está más o menos por ahí. Pero vamos a darle por válida. Vamos a darle por válida. Quizás yo nomás me estoy complicando la vida innecesariamente, ¿verdad? Podemos darla por válida. Basado en ese artículo 14, inciso quinto, ¿verdad? Yo sé o yo me represento o soy capaz de comprender lo que estoy haciendo. Eso es un elemento de la reprochabilidad. Si yo no soy capaz de entender lo que estoy haciendo porque sufro de un trastorno mental o porque soy un menor de 14 años o de 13 años, no soy reprochable. Entonces, tomémosla entonces por ese lugar, ¿verdad? Por ese lado. Vamos a darla por válida. Bueno, seguimos.
La composición es una pena adicional que consiste en el pago de una suma de dinero al Estado por parte del autor para el restablecimiento de la paz social. El enunciado es falso, ¿verdad? La pena de multa en realidad es el pago de una suma de dinero al Estado, ¿verdad? La composición es una pena adicional, cierto, ¿verdad? Pero que no se va al Estado. En realidad la composición es una pena que lo que trata es de, yendo al afectado, lo que intenta es que de esa forma se repare el daño que se ocasionó al bien jurídico, ¿verdad? Entonces vos podés responder de dos maneras. Este enunciado es falso, ¿verdad? ¿La composición es una pena adicional? Sí, pero el pago de la suma no se da al Estado, se da al afectado, a la víctima, al sujeto pasivo, eventualmente, ¿verdad? O también poder responder falso, el pago de una suma de dinero entregada al Estado o dada al Estado es la pena principal de la pena y está denominada como pena de multa, ¿verdad? De ambas maneras pueden responder. Creo que ambas justificaciones son válidas, ¿verdad? Después dice, la publicación de la sentencia puede aplicarse en algunos hechos punibles contra el honor y la reputación. Y para esto vamos a abrir nuestro código penal en el artículo 150. El código penal se divide en títulos y en capítulos, ¿verdad? Y el artículo 150 es el inicio del capítulo octavo que habla sobre los hechos punibles contra el honor y la reputación, justamente, ¿verdad? Y la publicación de la sentencia es esa pena, creo que es complementaria, que está señalada en el artículo 59. Aplica tanto para la calumnia como para la difamación como para la injuria. Por lo tanto, es válida. La respuesta es correcta, ¿verdad? O sea, o el enunciado es válido, ¿verdad? Después dice la J, las formas accesorias de participación son la autoría mediata y la coautoría. Falso, ¿verdad? Las formas accesorias de participación son... Profe, te quiero interrumpir. ¿Cómo no? En el artículo 59 de la composición dice. Ah, perdón, no es publicación. 60 entonces tiene que ser. 60 entonces tiene que ser publicación de la sentencia. Sí. Sí, bueno, misma respuesta. Cambio nomás mi... Espera que... Artículo 60 tiene que ser entonces. A ver. Publicación de la sentencia. Espérame que... Espérame que... Publicación, el 60 es la publicación de la sentencia. Ok. ¿Y qué dice el 150? Ok, 59 no es publicación. Inciso 6. Entonces se tendría que aplicar la composición. Espera, que no, porque tu enunciado dice, la publicación de la sentencia puede aplicarse en algunos hechos punibles contra el honor y la reputación. Tiene que decir penas adicionales no previstas. En los casos de 150 se aplicará en vez de la pena o conjuntamente con ella lo dispuesto en el artículo 59. Cuando en los casos de 150 152 el hecho haya sido realizado ante una multitud o mediante publicaciones, se aplicará la petición, sí, lo dispuesto en el artículo 60. Sí, es correcto, está bien. Bueno, mantenemos la misma respuesta, ¿verdad? Es válida o el enunciado es verdadero, basados en lo que dice el artículo 154 en su inciso segundo. Dice,
Cuando en los casos de los artículos 150 al 152, que son difamación y calumnia e injuria, el hecho haya sido realizado ante una multitud o mediante publicaciones, conforme al artículo 14, inciso tercero, se aplicará a petición de la víctima o del Ministerio Público lo dispuesto en el 60, que es la publicación de la sentencia. Bien, gracias por la corrección. Es válido el enunciado, pero la fundamentación se sienta sobre el 154, inciso segundo. Bien. Las formas accesorias ya les mencioné, ¿verdad? Las accesorias son la instigación o el instigador, ¿verdad? Y el cómplice son formas accesorias de participación. Es lo que conocemos como partícipes, ¿verdad? Cómplice e instigador son formas accesorias. La autoría mediata o la coautoría son algunas clases de autoría admitidas por nuestro Código Penal, ¿verdad? La autoría material o la inmediata, cuando yo mismo disparo el arma. La autoría mediata, cuando utilizo niños y los adiestro o los preparo para que roben. Y la coautoría, cuando más de una persona eventualmente tiene dominio sobre el hecho, ¿verdad? Esas son las clases de autoría. Cuando hablamos de formas accesorias, estamos hablando de la instigación o del instigador y del cómplice, que es el que ayuda. Bien. Después dice, puede postergarse una pena privativa de libertad cuando ésta debe ser aplicada a una mujer embarazada. Sí, es correcta la respuesta, ¿verdad? ¿Dónde era que decía el tema de la mujer embarazada? Mira un poco. Artículo 43, profe. 43, excelente, papá querido. Artículo 43. Acá está. Postergación del cumplimiento de la pena privativa de libertad. El cumplimiento de la condena a una pena privativa puede ser postergado cuando ésta deba ser aplicada a una mujer embarazada o a una madre de un niño menor de 1 año o a una persona gravemente enferma. En esos casos se puede postergar el cumplimiento de la pena privativa. Bueno, primero tener a tu hijo, que pasen 6 meses y después recién vas a ir a el buen pastor, le dice el juez, ¿verdad? A la madre que fue hallada culpable, por ejemplo, dentro de una causa penal. Entonces, el enunciado es verdadero. Bien, eso respecto de estos que suelen ser ejercicios de ese calibre que pone el profesor en el examen. Son más o menos así. Ahora vamos a los casos prácticos. ¿Qué dice? Pepe cometió un hecho punible de robo agravado, 167. ¿En qué plazo prescribe ese hecho punible conforme a las reglas de prescripción? El 102, si no estoy equivocado, el 102 habla sobre los plazos de prescripción de los hechos punibles y establece 3 grandes criterios. El criterio número 1 dice, los hechos punibles prescriben en 15 años cuando el límite máximo del marco penal previsto sea de 15 años o más de una pena privativa de libertad, ¿verdad? ¿Qué es lo que es el marco penal? Cuando nosotros hablamos del marco penal, hablamos del límite mínimo y del límite máximo que contempla algún tipo de modelo de conducta como pena, como sanción. Si nos vamos al 105, por ejemplo, vamos a usar otro ejemplo. Si nos vamos al 105, el homicidio doloso establece un marco penal de 5 a 20 años de pena privativa de libertad. El marco penal nunca contempla agravantes ni atenuantes. El marco penal es la pena sin considerar atenuantes y agravantes. En este caso que nos plantea un hecho de robo agravado. Entonces tenemos que analizar el 167. ¿Cuál es la pena máxima en el 167? Vamos a buscar. Profe,
Una Tení- consultita. En ¿Cómo el no? tema de la embarazada, ¿qué artículo sería para poder leer otra vez y bien después? Artículo 40. Oh, espera, ¿qué te iba a decir? Fui de salida, espérame. Tania, tenemos que avanzar. Y sí, mamita, pero yo quiero saber el artículo para Artículo poder leer 43. después. 43. 43. Si pueden decir los Sí, artículos sería 43. genial, porfa. 43. 43. Gracias. Bueno. 43, 43. Vamos al 167. Robo agravado. Dice el 167. Cuando el autor robara, portando él u otro un arma de fuego instrumento medio, exponiendo a él u otro participante a un tercero, a un peligro presente, como miembro de una banda, y con la intención del otro, la pena privativa de libertad será de 5 a 15 años. ¿Cuál es el máximo entonces para el robo agravado? 15 años. ¿Qué dice la regla del 101 al respecto? Dice, del 102, perdón. ¿Qué dice? 15 años cuando el límite máximo del marco penal previsto sea de 15 años o más de una pena privativa de libertad. Entonces, para este caso, eventualmente prescribe el hecho punible en el plazo de 15 años, ¿verdad? En ese plazo prescribe la acción. O sea, el Estado, a través del Ministerio Público, tiene 15 años para eventualmente abrir una causa contra, en este caso, contra el autor, ¿verdad? O contra quien se considera que fue el autor, ¿verdad? Contra el sujeto activo. Muy bien. Estas reglas están en el 102. Esto es importante, artículo 102. Ok. Después dice, Marco fue condenado a una pena de 9 meses de privación de libertad. ¿Puede sustituirlo por una pena de multa? En caso afirmativo, ¿a qué pena de multa? Bueno, vamos a ver. Tenemos que volver otra vez a las penas, ¿verdad? Para poder responder la pregunta. A ver. Dice sustitución. Tenemos que hablar de sustitución. Sustitución. Espérenme que un ratito, por ahí si alguien encuentra antes que yo me puede decir. Tenemos que hablar de la sustitución de la pena privativa por pena de multa. No sé Acá si está. sería el artículo 56. por Ese ejemplo. El es. artículo Ese. 66. Sí, 56, acá está. Dice una multa. No, este es sustitución de la multa por pena privativa de libertad. 66 es, Sí, profe. tiene que ser 66. Vamos a mirar. Marcos penales en caso de circunstancias. Sustitución de la pena. Acá está. 66, artículo 66. En los casos en que la medición de la pena privativa de libertad no exceda de un año, o sea, 12 meses, generalmente se la sustituirá por una pena de multa, correspondiendo cada mes de pena privativa de libertad a 30 días multa. En caso de condena, una pena de multa sustitutiva será aplicable lo dispuesto en el 55. Bueno, entonces la pregunta es, Marco fue condenado a una pena de 9 meses. Lo máximo es 12. Estamos dentro del marco establecido en el 66. ¿Puede sustituirlo por una pena de multa? Sí, puede sustituirlo. ¿Y a qué pena de multa se le sustituye? 30 días o un mes de pena privativa de libertad equivale a 30 días multa. O sea, 30, ¿verdad? Si multiplicamos 9 por 3, porque un mes de pena privativa equivale a 30 días multa, tenemos que son 270 días multa
equivalentes a 9 meses de privación de libertad, ¿verdad? 9 por 3, 27. Entonces, esa es la respuesta que deberían indicar. ¿Se puede sustituir? Sí. Artículo 66. ¿A qué pena de multa? 270 días multa. ¿Cómo llegué a ese número? Multiplicando la cantidad de meses, por supuesto, ¿verdad? Por, en este caso, la cantidad de días multa. ¿Con qué tipo de jornal sería ahí, profesor, la aplicación de la multa? Y depende mucho de las condiciones económicas del autor, ¿verdad? Para calcular un día multa, tenés una base mínima, que un día multa puede ser igual al 20% de un jornal mínimo. Ese es un día multa mínimo. Y un día multa máximo puede ser determinado, creo que hasta por 500 jornales más o menos, ¿verdad? Si no me estoy equivocando. O sea, un día multa mínimo puede ser 21.500, yo hice sí, el cálculo. un día multa, ese es un día multa mínimo. Y un día El multa máximo no era 510 días. y 510. Entonces vas a multiplicar el jornal por 510. Y ese va a ser un día multa máximo, ¿verdad? Eso va a definir el juez ya dependiendo de tu condición económica. Pero acá lo que nos pregunta es ¿cuántos días multa? 270 días multa. Dependiendo de la condición económica vamos a ver cuánto vale un día multa. Para saber el monto en guaraníes que va a tener que pagarle al Estado. Muy bien. ¿Me siguen hasta acá, verdad? Sí, profe. Bueno. Después dice, Luis y Carlos son dos delincuentes que casualmente operaron el mismo día en una estación de servicio. Lucio decidió hurtar el dinero que había en la caja fuerte. Fue sorprendido en el momento en que la abrió para sustraer el dinero. Y Carlos, quien deseaba acabar con la vida del dueño de la estación de servicio, arroja una bomba casera en la oficina donde estaba el dueño. Y esta, por un desperfecto mecánico, no estalla. ¿Hay o no tentativa en la conducta de cada uno? En su caso, ¿de qué tipo de tentativa? Muy bien. Ayer nosotros hablábamos del iter criminis, ¿verdad? Hablábamos de la ideación, de la preparación y de la ejecución. En el momento de la ejecución es cuando vamos a hablar de la tentativa. La tentativa acabada es cuando el autor se representa en que realizó todos los actos conducentes para producir el resultado. El autor sabe y conoce que hizo todo lo que tenía que hacer para producir el resultado. Esa es la tentativa acabada. Ese es el caso de Carlos. ¿Qué hizo Carlos? Tiró una bomba casera donde estaba el dueño. Él hizo todo lo que tenía que hacer para producir el resultado que era eventualmente matarle al dueño de la estación de servicio, ¿verdad? Por un milagro de Dios, esa bomba casera no explotó. Pero él hizo todo lo que tenía que hacer. Carlos hizo todo. Armó la bomba, tiró la bomba. No explotó por una cuestión ajena a Carlos. Entonces Carlos sí incurre en la tentativa acabada. Carlos sí hizo todo lo que tenía que hacer para matarle al dueño de la estación. En el caso de Lucio, y acá hay una línea muy fina, ¿verdad? Lucio, para hurtar el dinero, ¿qué tiene que hacer? Abrir la caja y sacar el dinero. No es suficiente con abrir la caja fuerte. Abrir la caja fuerte es haber realizado parte de las acciones para poder producir el resultado, ¿verdad? Aparte de abrir la caja fuerte, ¿qué tiene que hacer? Meter la mano y agarrar la plata, ¿verdad? No hizo eso Lucio. Entonces, en el caso de Lucio, estamos ante una tentativa también. Pero la tentativa de Lucio es una tentativa inacabada, ¿verdad? Él llegó a abrir la caja fuerte, pero no pudo sustraer el dinero, ¿verdad? O por lo menos el ejercicio no denota, ¿verdad?, de que llegó a sustraer el dinero. Fue sorprendido cuando abrió la caja fuerte. Entonces estamos ante una tentativa inacabada, ¿verdad?
En el caso de Lucio. En el caso de Carlos, estamos ante un escenario de una tentativa acabada. Eso respecto del ejercicio número 3, la C. ¿Verdad? No sé si este tema queda claro o si hay alguna duda al respecto. ¿Se entiende, ¿Se profe? entiende? Sí. Perfecto. Bueno, La- después dice, Thomas decía hacerse un tatuaje y durante la sesión sufre de muchos dolores. Bueno, quienes tienen tatuajes saben si duele o no, ¿verdad? Provocados por la aguja en cuestión y abandona la sesión, quedando a medio de terminar el trabajo, lo que no es nada lindo. Puede acusar penalmente el tatuajista. Puede acusar penalmente al tatuajista conforme al 114. El 114 creo que es tratamiento médico sin consentimiento. Vamos a mirar un poco que es el 114. Vamos a mirar. 114, no, consentimiento. No habrá lesión en el sentido del 111 que es lesión, ¿sí? Y el 113 que es lesión culposa cuando la víctima haya consentido. Exacto. Puede acusar penalmente al tatuajista y la verdad que no le puede acusar, ¿verdad? Porque dice Thomas decide hacerse un tatuaje. Él decidió ir a sentarse ahí a hacerse el tatuaje, ¿verdad? Acá él dio su consentimiento eventualmente. Si en el momento de hacer el tatuaje le dolió y se fue, bueno, problema de Thomas, ¿verdad? Pero eventualmente no puede acusar al tatuajista, ¿verdad? No lo puede hacer porque él mismo dio su consentimiento. Así inicia luego este ejercicio. Entonces yo lo justificaría de esa manera, ¿verdad? No puede actuar o no puede acusar penalmente al tatuajista debido a que Thomas decidió hacerse, por lo tanto él prestó su consentimiento respecto a lo establece el 114. Por lo tanto no hay lesión. Como no hay lesión, no puede haber hecho punible. Eso respecto al D o a la D. Ahora vamos a la E. Hurto simple. Hurto simple. Así se llama. No me entero. 160. Apropiación, dice acá, Por profe. eso me llamó la atención. Respuesta, artículo 161, Sí, hurto, y después está hurto agravado. ha de ser nomás un error de tipeo. No hay problema. Igual vamos a resolver. Dice, Pedro fue condenado por hurto, que es la conducta del 161, de un celular en un colectivo. El hecho no involucró violencia ni reincidencia. Claro, porque si involucraba fuerza no iba a ser hurto. El juez consideró la levedad del hecho, no fue tan grave. La falta de antecedentes y la colaboración del imputado. La pena impuesta es de 40 días multa. Y el ingreso estimado de Pedro es 60.000 guaraníes, dice, ¿verdad? El ingreso, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace el juez? A partir de determinar el ingreso del sujeto activo, en este caso del condenado, determina cuál va a ser el día multa a establecer. Como su ingreso diario de 60.000, bueno, ese va a ser el valor de un día multa, en este caso para él, ¿verdad? Para Pedro. Como le dio 40 días multa, entonces vamos a multiplicar 40 por 60.000 y nos da 2.400.000 guaraníes. Esto respecto de un caso así cualquiera, ¿verdad? Generalmente el profesor lo complica un poquito más, ¿verdad? Generalmente el profesor te pide primero que calcules un día multa y que después calcule la cantidad que debe abonar, ¿verdad? Teniendo en cuenta cuántos días multa otorgó el juez en su sentencia como condena. Por eso es importante que sepan calcular un día multa, ¿verdad? Y siempre consideren, señora. Profesor, y en este caso no tenemos que primero sacar el 20% de ese jornal. Depende, puede ser. Si el ejercicio dice un día multa mínimo, sí.
¿verdad? Tiene que decir ese un día. Claro, claro, porque ¿qué es lo que te dice el Código Penal cuando habla de la pena de multa? Te da criterios, ¿verdad? Vamos a irnos a la pena de multa. Un ratito. Te da criterios y te dice, bueno, podés aplicar la pena de multa en el 52 está, ¿verdad? Y es una suma de dinero que vos le vas al Estado. El monto de un día multa, dice el inciso segundo, será fijado por el tribunal. ¿Y qué es lo que va a mirar el tribunal? Tu forma de vivir, cuánto ganás, ¿verdad? Se atenderá principalmente al promedio del ingreso neto, o sea, lo que te sobra a vos, que el autor tenga o pueda obtener en un día. O sea, ¿cuánto es lo que yo gano por día neto? ¿Cuánto me queda a mí? Un día multa será determinado por lo menos, o sea, un día multa mínimo en el 20% de un jornal mínimo diario. Generalmente el profesor te pone luego el valor de un jornal mínimo diario en el examen, ¿verdad? Pero para que tengan de referencia, un jornal mínimo está en torno a los 110.000 guaraníes, ¿verdad? Y eventualmente un día multa máximo va a ser determinado en, dice, y en 510 jornales de igual categoría como máximo. Entonces, si yo quiero hallar un día multa mínimo, quiero, a ver si puedo escribir nomás acá. Espérame que un ratito. Un ratito. Entonces va a ser... ahí va. Un día multa mínimo va a ser igual a el 20%. ¿Dónde está mi signo de por ciento acá? Acá está. Del jornal mínimo. Del jornal mínimo legal vigente, ¿verdad? Del salario mínimo. Ese es un día multa mínimo. Esa es la forma de determinar un día multa mínimo. Y un día multa máximo, puedo poner acá al lado, un día multa máximo es igual a 510 jornales mínimos. Y ustedes van a hacer su cálculo, ¿verdad? Ahí recién vos tenés tu día multa. Y este resultado es el que vas a multiplicar por la cantidad de días multa que da el juez como una pena principal, ¿verdad? Generalmente el profesor, ¿qué pone en su examen? Te pone calcular un día multa considerando un día multa como 200 jornales. Entonces, ¿qué tenés que hacer vos para calcular un día multa? Multiplicás un jornal mínimo por 200. Ahí tenés un día multa. Y si te dice que la pena es de 180 días multa, entonces vas a multiplicar, por supuesto, un jornal por 200 para tener tu día multa, y ese día multa que va a ser la resultante de tu jornal por 200 multiplicar por 180. Y ahí vas a tener tu pena de multa, ¿verdad? Ese es el cálculo que tenés que hacer, ¿verdad? Ya sé que estamos estudiando derecho y parece clase de aritmética, pero bueno, es el cálculo por el cual se determina la pena de multa, ¿verdad? Y recuerda, esto siempre va para el Estado. Eso como punto importante. Este tipo de ejercicio siempre sale, ¿verdad? ¿Qué yo hice? Anoté en mi código penal, yo soy muy malo con los números. Yo anoté nomás una hojita en mi código penal, ahí al último, anoté. Y de eso nomás, al lápiz nomás anoté así despacito, ¿verdad?
Y ahí ya sabía, un día multa mínimo es igual a 20% del jornal. Un día multa máximo es igual a 510 jornales mínimos. Y ahí ya sabes, ¿verdad? No hay ningún problema. Ahí ya sabes tu día multa y lo único que tienes que hacer es multiplicar por la cantidad de días multa que el juez o que el ejercicio vaya a pedir. Profe, Señor, ahí dice, se tendrá principalmente el promedio del ingreso neto del autor sí, tenga a obtener en un día, dice. sí, claro. Si él gana 60.000 en un día, no puede ir como pena mínima un jornal, profe. Claro, el ejercicio está correcto. Lo que yo estoy mencionando nomás es cómo se calcula un día multa mínimo y cómo se calcula un día multa máximo. A eso no me estoy refiriendo, ¿verdad? El ejercicio está correcto, porque como dice el código, así tal cual lo mencionás, ¿verdad? El ingreso estimado de Pedro por día es 60.000. Entonces, como ese es su ingreso, conforme lo establece la ley, el juez entiende que ese va a ser su jornal para poder determinar un día multa. ¿Está bien? Puede ser mínimo, como puede ser mucho más también. Claro, puede ser 20.000 guaraníes, como puede ser, no sé, 200 millones también. Un día multa puede variar mucho, ¿verdad? Porque si vos tomás, voy a abrir nomás mi calculadora, ¿verdad? Si vos tomás el jornal mínimo legal vigente, 110.000 guaraníes, por 510, tenés que un día multa máximo puede ser 56.100.000 guaraníes, ¿verdad? O sea, un día multa máximo puede subir, puede ser 56 millones. Y si la pena de multa son 360 días multa, y bueno, ahí te vas a ir directamente a una suma altísima, ¿verdad? Te vas a ir a 20.000 millones de guaraníes, ¿verdad? O sea, un día, o sea, la pena máxima de multa, calculando un día multa máximo por la cantidad de días multas máximo que podés dar y podés pagar hasta 20.000 millones de guaraníes, ¿verdad? Eso depende mucho del ingreso de la persona, su condición de vida, etc. O sea, el juez puede dar de 20.000 hasta 20 millones de guaraníes como un día multa. Todo depende de la condición del condenado. O sea que la fórmula no varía, solamente el monto. O sea, Exacto, la fórmula no varía. Lo importante es conocer cuánto es tu ingreso. Y bueno, a partir de ahí, tu ingreso diario, vamos a saber cuántos días multa te vamos a aplicar. Si ganas sueldo mínimo, entonces tu ingreso diario va a ser un jornal mínimo. ¿Entendés? Si ganas 7 salarios mínimos, entonces tu ingreso no va a ser el de un jornal mínimo, va a ser el de 7 jornales mínimos porque vos ganás 7 salarios mínimos. Va a depender mucho de tu ingreso. Bueno, no hay problema. Bueno, con esto, sí, con esto liquidamos estos casos prácticos y estas preguntas de falso y verdadero, que es lo que nos quedó del